puedes iniciar la grabación. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jennifer Sarmiento y junto a mi grupo hoy les vamos a presentar un seminario sobre señalización celular. Sigue, por favor. Este seminario va a estar dado por una serie de etapas donde vamos a participar todos los integrantes. Va a tener una introducción, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, generalidades, etapas, tipos de comunicación. Vamos a hablar de las hormonas, de tipos de moléculas señalizadoras, de receptores intracelulares, los receptores de superficie celular, receptores tirosina quinasa, vía de traducción intracelular de señales, regulación de proliferación celular y supervivencia y apoptosis. Los ponentes somos Claudia Caballero, Isabel Andrade, Ashley Fontalvo, Carol Arellano, Frank Benítez, Emily García, mi persona, Catalina Jiménez, Nicole Ríos, José Luis Trujillo y Samuel Pérez. Espero que todos estén muy atentos y al final habrá una sesión de preguntas. Esperemos que nos presten atención y iniciaremos el webinar. Buenas, yo voy a hablarles sobre generalidades de la señalización celular. Bien, sabemos que las células no se encuentran aisladas en el organismo, sino que están inmersas en tejidos que a su vez forman parte de órganos. En este microambiente se encuentran sometidas a múltiples señales que pueden provenir de células vecinas o de células muy alejadas, incluso de otros órganos. El objetivo de la señalización es la regulación de la fisiología celular, que va a permitir el funcionamiento coordinado de las células en los tejidos. Siguiente. Para darnos una definición de lo que es la señalización celular, es el proceso mediante el cual las células se comunican entre sí para coordinar funciones y responder a estímulos externos. En este proceso, las células emiten señales químicas llamadas moléculas de señalización o ligandos. Estas señales que provienen de otras células van a regular en gran medida las diferentes funciones celulares. Aquí podemos incluir el metabolismo, diferenciación, movimiento, proliferación y muerte. Estas señales pueden ser de distintas naturalezas, como neurotransmisores, hormonas, factores de crecimiento o citoquinas, gases, entre otros. Siguiente. Las partes que están involucradas en la señalización, pues tenemos la célula emisora, que es la que está encargada de segregar los ligandos o las moléculas señalizadoras. Tenemos a la célula diana, que esta tiene un receptor que puede unirse al ligando en específico. Este ligando se une al receptor y va a desencadenar una cascada de señalización dentro de la célula, lo que conduce a una respuesta. También tenemos a la célula no diana. En esta célula, pues, no hay un receptor para un ligando en específico, aunque puede tener otro tipo de receptores. La célula no percibe el ligando, por lo tanto, no va a responder a él. Siguiente diapositiva. Bien, el objetivo principal de la comunicación es permitir que las células coordinen sus funciones y respondan de manera efectiva a los estímulos del entorno. Esto pues permite mantener la homeostasis, regular el crecimiento y el desarrollo, también responder a lesiones o afecciones y también asegurar el correcto funcionamiento del organismo. ¿Cuál es la importancia de la señalización? Pues esto es importante porque permite que las células se comuniquen entre sí y coordinen sus funciones, lo que es fundamental para el funcionamiento adecuado de los tejidos y el organismo. Pues los puntos a destacar de la señalización, tenemos aquí coordinación y funcionamiento, regulación de la fisiología celular, respuesta a estímulos externos, desarrollo y crecimiento y defensa del organismo. Un ejemplo de esto son las citoquinas, que pues son señales en las células inmunitarias que utilizan para coordinar la respuesta inmune. En resumen, la comunicación y señalización celular son procesos esenciales que permiten a las células trabajar juntas para mantener el funcionamiento normal del cuerpo. ¿Qué pasaría si hubiera una alteración en la señalización? Bien, las células no se podrían coordinar, sus funciones no interactuarían entre sí
y esto podría llevar a disfunciones en el organismo, dificultades en la respuesta de estímulos, alteraciones en los procesos de crecimiento y problemas en la regulación de actividades metabólicas. En resumen, todo el funcionamiento del organismo se vería afectado. Siguiente diapositiva. Buenas noches, mi nombre es Ashley Fontalvo y yo voy a proceder a explicarle las etapas de la señalización celular. Siguiente, por favor. Pero antes de entrar en materia debemos tener unos conceptos clave que van a ser primordiales para poder entender las etapas. Siguiente. Vamos a comenzar explicando qué es un receptor. Vamos a tener que las células de los organismos pluricelulares no van a realizar sus funciones independientes las unas de las otras. Se necesita que éstas tengan una coordinación entre tejidos y tipos celulares para que el organismo pueda funcionar correctamente. Dicha coordinación se va a dar gracias a unas señales que van a venir del exterior de la célula. Estas señales van a ser captadas por los receptores, es decir, los receptores son los encargados de captar estas señales para traducirlas en una respuesta o cambio celular. Siguiente, por favor. Ahora, existen varios tipos de receptores. Vamos a tener los intracelulares, que, como su nombre lo indica, son aquellos que se van a encontrar al interior de la célula, generalmente en el citoplasma o en el núcleo. Siguiente. Y vamos a tener los receptores de membrana, que también, como su nombre lo indica, son aquellos que se van a encontrar en la membrana de la célula. A lo largo del webinar vamos a estar hablando específicamente de los que se muestran en pantalla, ya que tipos de receptores de membrana hay una gran variedad. Siguiente. Ahora, el otro concepto clave que debemos tener es el ligando, o también conocido como mensajero químico. Este ligando o mensajero químico va a ser esa señal que va a captar el receptor. Es decir, ese ligando va a ser la señal que va a enviar la célula emisora hacia la célula diana para que su receptor pues la capte y poder traducir todo esto en la respuesta celular. Siguiente, por favor. Y así como tenemos tipos de receptores, vamos a tener los tipos de ligando mensajeros químicos. Vamos a tener los que pueden entrar a la célula, como por ejemplo las hormonas esteroideas, como el estradiol y la testosterona, y los que se unen al exterior de la célula, vamos a tener ligandos peptídicos que pueden tener pocos o muchos aminoácidos, como por ejemplo las encefalinas analgésicas. Y vamos a tener también algunos neurotransmisores que son aminoácidos estándar, como por ejemplo el glutamato y la glicina. Siguiente, por favor. Ahora sí, con estos conceptos bien entendidos, vamos a poder explicar de una forma entendible las etapas. Siguiente. Vamos a concentrarnos en la numeración de los pasos. Entonces, el primer paso, la primera etapa que vamos a tener va a ser la síntesis celular del mensajero químico, que ante un estímulo, una determinada célula, que va a ser pues la célula emisora, va a sintetizar esta molécula, señal, mensajero químico o el ligando. La segunda etapa va a ser la secreción de este mensajero o ligando por la célula emisora, que la va a liberar por medio de la exocitosis, el ligando. La tercera etapa va a ser el transporte de este mensajero hasta la célula blanco. Esto se va a dar a través de la sangre u otro fluido extracelular, es decir, desde la célula emisora hasta la célula blanca. Posteriormente vamos a tener en la etapa 4 la detección del mensajero por un receptor celular. Es decir, aquí en este paso o en esta etapa es donde se va a unir el ligando con el receptor. Y en la etapa 5 vamos a tener la transmisión intracelular de la señal, o también conocido como la transducción de señal, y el cambio o pues la respuesta celular. Pero entonces, para explicar mejor esta etapa 5, debemos entender que la señal pues no puede quedar ahí en el receptor, sino que tiene que entrar a la misma célula y pues producir esta respuesta, producir este cambio. Esto se va a dar gracias a la difusión del segundo mensajero.
que son moléculas que se van a formar dentro del citoplasma de las células y van a tener una función bastante similar a la de los primeros mensajeros. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a llegar a ciertas proteínas, se van a unir a ellas y las van a activar, haciendo así que consigan una función. Esto se va a llamar la activación de los efectores. Y estos efectores son los que nos van a dar la respuesta a la señal. Pero entonces, ¿cuáles son estos segundos mensajeros y qué los caracteriza? Estas moléculas las caracteriza básicamente que se encuentran de manera reducida en concentraciones bajas dentro del citoplasma de las células y que además son fáciles de sintetizar para poder aumentar la cantidad de moléculas si es que se recibe un primer mensajero. Tenemos en la diapositiva los ejemplos como el AMP cíclico, el GMP cíclico, el ion calcio, el inositol 1,4,5-trifosfato, o también conocido como IP3, y el diacilglicerol. Ahora, luego de esta etapa 5, vamos a tener la última etapa, que será la etapa 6 de eliminación o finalización de la señal. Siguiente. Ahora, para entender un poco mejor todo este proceso, hay unos gráficos que voy a proceder a explicarles. Pues en el primer cuadro pueden observar una vía de transducción apagada, es decir, todavía no ha llegado el ligando al receptor, que podemos ver es un receptor de membrana. En el siguiente, el ligando se une, activando así al receptor de membrana. Dicho receptor lo que hará será activar la proteína en membrana. Siguiente. Y dicha proteína en membrana lo que hará será activar la proteína en el citosol. A su vez, esta que se encuentra en el citosol va a activar el objetivo final, que es lo que básicamente nos va a producir la respuesta o el cambio celular. Siguiente. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Carol Arellano Réndez y hoy les voy a hablar de los tipos de comunicación celular. Bueno, todos sabemos que la comunicación celular es la capacidad que tienen todas las células de intercambiar información físico-química con el medio ambiente e incluso con las otras células. La función principal de la comunicación celular es que las células se adapten a los cambios que tiene el medio ambiente para así poder sobrevivir a dichos cambios, gracias al fenómeno de la homeostasis. Bueno, centrándonos en el tema, tenemos los tipos de comunicación celular. Esto dependiendo de organismos unicelulares o pluricelulares, tenemos dos tipos de comunicación celular. Primeramente, tenemos la comunicación de organismos unicelulares. Pasa, por favor. Siguiente. Primeramente, tenemos los tipos de comunicación en organismos unicelulares. Las células unicelulares procariotas, como las bacterias, y las células eucariotas, como los protozoos, viven en un medio acuoso del que reciben múltiples estímulos físico-químicos como la luz, la temperatura, la acidez, la salinidad y la concentración de dichas sustancias, a lo que corresponden generalmente con un movimiento llamado taxia. Tenemos la quimiotaxia y la fototaxia. Las células unicelulares captan en su ambiente estímulos y es donde procesan la información que reciben a través de una vía de transducción de señales, que controla la dirección del movimiento de sus ceutópodos, de sus flagelos o sus hilos. Luego de esto sabemos que los seres unicelulares móviles se adaptan al estado físico y químico de su entorno. ¿Para qué? Para poder aproximarse y alejarse de varios estímulos como un medio de competir por la supervivencia. Tenemos que estos organismos unicelulares también pueden producir sustancias parecidas a las hormonas, que son captadas por individuos de su misma especie por mediante receptores celulares de membranas específicas. Este intercambio de información les sirve para el intercambio genético principalmente, y muchas de estas sustancias se conocen como péptidos. ¿Por qué? Porque tienen una secuencia de aminoácidos similar a los de los organismos pluricelulares. Siguiente, por favor. Siguiente. Luego de esto, como dije, teníamos dos tipos de comunicación generales. Tenemos ahora la comunicación intercelular de los organismos multicelulares. Todas las células poseen en su membrana plasmática proteínas específicas a las que se le denomina receptores celulares, encargadas ¿de qué? De recibir señales físico-químicas del exterior celular.
Estas señales extracelulares, bueno, las señales extracelulares suelen ser ligandos que se unen a receptores celulares. Y esto, existen tres tipos de comunicación celular según los tres ligandos. Primero, uno de estos es el contacto celular con un ligando soluble, una hormona o un factor de crecimiento. Por consiguiente, tenemos el contacto celular con un ligando fijo en otra célula. Y por tercero, pero no menos importante, tenemos el contacto celular con un ligando fijo en la matriz extracelular de nuestra célula. Ahora tenemos, siguiente, los sistemas de comunicación celular. ¿Qué pasa aquí? La existencia de organismos multicelulares en los que cada una de las células individuales sabemos que debe cumplir sus actividades pues de acuerdo a requerimientos del organismo como un todo. Exige que las células posean un sistema de regeneración, transmisión, recepción y respuesta de una multitud de señales que las comuniquen e interrelacionen funcionalmente entre sí. Estas señales que permiten que unas células influyan en el comportamiento de otras son fundamentalmente químicas. Y ahora, más específicamente, tenemos los tipos de comunicación. Tenemos la endocrina, la eustacrina, la paracrina, la nerviosa. ¿Qué pasa? Ahora tenemos, siguiente, por favor. Siguiente. Comunicación endocrina. Más específicamente, aquí intervienen señales moleculares, o sea, hormonas, que son secretadas y distribuidas por el torrente circulatorio, como podemos ver en la imagen, hacia la totalidad del organismo. ¿Para qué? Para ejercer su acción reguladora sobre las células, son las células blancas, localizadas habitualmente a distancias pues considerables para que no se interrumpa la comunicación interna en la cual intervienen las hormonas. Los mensajes se secretan en órganos específicos llamados glándulas. En la imagen que tenemos en esta diapositiva podemos ver que las hormonas salen de la célula endocrina, pasan al torrente sanguíneo, llegan a las células blancas recibidas por un receptor. Siguiente. A ver, en la comunicación paracrina tenemos que es la que produce entre células que se encuentran relativamente cercanas, o sea, células vecinas, sin que para ella exista una estructura especializada en sinapsis. ¿Qué quiere decir? Que siendo una comunicación local, la comunicación paracrina se realiza por determinados mensajeros químicos como peptídicos, como citocinas, tenemos factores de crecimiento, neurotropinas o derivados del ácido araquidónico, como prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. También la histamina y otros aminoácidos. Aquí podemos ver que tenemos células vecinas, como lo dije, podemos ver tres células vecinas. Tenemos la célula emisora, que es la que se encuentra en el centro de nuestra imagen, y de ahí van saliendo pues los mediadores locales y son recibidas nuevamente por un receptor que se encuentran en la célula blanca. Tenemos que la comunicación paracrina se realiza cuando se produce una hemorragia por una rotura de un vaso sanguíneo. Para producir la hemostasia intervienen diferentes tipos de células, como las células endoteliales, las plaquetas, los fibroblastos, etc. El mismo tipo de comunicación celular es el que ocurre durante la inflamación local. Siguiente. Bueno, tenemos la comunicación autocrina. La comunicación autocrina o autocomunicación es la que se establece la célula consigo misma, o sea, establece un tipo de conexión con ella misma. Este tipo de comunicación es la que establece una neurona presináptica al captar ella misma, valga la redundancia, en sus receptores celulares, o sea, que son los neurotransmisores que han vertido en la sinapsis, para así dejar de secretarlos o recaptarlos para reutilizarlos. Pues, ¿esto qué quiere decir? Que la célula autocrina, pues como pueden ver en la parte inferior, va secretando unos autocrinos que son recibidos por los mismos receptores autocrinos de esta célula. ¿Qué pasa? Cuando digo para recaptarlos, se reutilizan muchas células en crecimiento como las células del embrión o las células cancerosas que producen factores de crecimiento y los receptores para esos mismos factores de crecimiento. Y así perpetuar la proliferación, controlada en el caso del embrión y descontrolada en el caso del cáncer. O sea, son temas diferentes, pero se da en el mismo tipo de comunicación. Siguiente. Tenemos la comunicación eustacrina. Es la comunicación por el contacto de otras células con la matriz extracelular. Mediante moléculas de adhesión celular,
La adhesión entre células homólogas es fundamental para el control del crecimiento celular y la formación de los tejidos, mientras que la adhesión entre células heterólogas es muy importante para el reconocimiento que realiza el sistema inmune. La comunicación yuxtacrina se realiza, entre otros mecanismos, por medio de uniones celulares, como las uniones GAP. Aquí podemos ver dos células. Se encuentran los ligandos, que son los que están señalados con color verde, los ligandos unidos a la membrana celular. Tenemos los receptores ubicados con el color azul y vemos que los receptores se unen con estos ligandos. Esto es lo que les quise decir anteriormente, que se da el contacto de dos células con su matriz extracelular. Siguiente. Bueno, tenemos la comunicación nerviosa. La comunicación nerviosa o por neurotransmisión es un tipo especial de comunicación celular. ¿Por qué? Porque es electroquímica, que se realiza entre las células nerviosas, como su nombre lo dice. La neurotransmisión es el flujo de información eléctrica, recoge la dendrita y el axón de las neuronas en una sola dirección. O sea, es unidireccional. La neurona presináptica segrega, o sea, expulsa unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores, que son captadas por la neurona postsináptica, que transmite y responde a la información, y existen variedades de comunicaciones nerviosas que son. Tenemos la neurosecreción y la comunicación neuromuscular. ¿Qué pasa en la neurosecreción, o también conocida como la neuroendocrina? Es donde la neurona vierte una hormona a la circulación sanguínea. ¿Por qué? Para alcanzar a un órgano blanco distante. ¿Qué pasa en la comunicación neuromuscular? Es donde las neuronas motoras pues transmiten el impulso nervioso de la contracción a las células musculares a través de una estructura semejante en la sinapsis llamada una placa motora. Eso fue todo por la comunicación, por el tipo de comunicaciones por hoy. Espero que me haya dado a entender. Muchas gracias. Bueno, ahora sigo yo con las hormonas. Siguiente. Las hormonas son sustancias químicas producidas por glándulas especializadas en el cuerpo, normalmente llamadas glándulas endocrinas. Estas sustancias desempeñan un papel bastante fundamental en la regulación de numerosos procesos fisiológicos y metabólicos en el organismo. De hecho, la misma palabra hormona se deriva de un término griego que significa despertar la actividad. Como se define clásicamente, una hormona es una sustancia que se sintetiza en un órgano y el sistema circulatorio la transporta para que actúe sobre otro tejido. Son mensajeros químicos, regulan una amplia gama de funciones, incluyen la reproducción y la fertilidad, el crecimiento y el desarrollo, la regulación del metabolismo, entre otras cosas. Siguiente. Ahora, claro, estas también tienen su papel en el tema de la señalización celular y es que desempeñan un papel fundamental. Digamos que lo podemos señalar en estos pasos, por así decirlo, cómo funciona más o menos el proceso, que primero se producen las hormonas en las glándulas endocrinas como la glándula tiroides, el páncreas, las glándulas suprarrenales, muchas otras. Luego estas hormonas se liberan al torrente sanguíneo y viajan a través de la sangre a diversas zonas del cuerpo. Ahí se encuentran con células diana específicas que tienen receptores para las hormonas. Luego la hormona se une a un receptor de la célula diana y se produce una interacción química específica. Y ya se inicia una cascada de eventos bioquímicos dentro de la célula. Esto se conoce como la transducción de señales. Lo que lleva a que la célula de una respuesta, como por ejemplo, digamos, en una hormona que vaya hacia el músculo, se produzca la contracción muscular. Pero aparte también pueden suceder funciones como pueden ser la regulación de funciones fisiológicas o el mantenimiento de la homeostasis, es decir, el equilibrio interno del cuerpo. Siguiente. Ahora, las hormonas tienen diferentes clasificaciones, ya que hay una amplia variedad de hormonas en el organismo, incluso más de 1000. Entonces he tratado de simplificar más o menos cómo es la clasificación de estas hormonas. Primeramente lo haremos en base a su composición química. Ahora, las hormonas se pueden clasificar en base a su composición química en 4 grandes grupos: proteicas, esteroides, derivadas de los ácidos grasos y hormonas aminas. Empecemos con las hormonas proteicas.
Las hormonas proteicas son un tipo de hormonas que se caracterizan por tener una composición química basada en cadenas de aminoácidos. Son producidas por glándulas endocrinas y desempeñan un papel crucial en la regulación de varias funciones fisiológicas. Suelen ejercer su acción uniéndose a receptores específicos de estas células. Y su composición química se puede resumir, como dice ahí, más que nada en el tema de aminoácidos, ya que su base, su construcción está hecha en aminoácidos. Después de traducirlos al código genético, tienen su secuencia específica y en base a la variabilidad de la longitud de la cadena es la función que va a cumplir esta, ya que esta longitud determinará lo que es su estructura tridimensional. Ejemplos de estas hormonas tenemos, lo pueden ser la insulina, la hormona del crecimiento, la hormona antidiurética, entre otras. Ahora, una aclaración es que normalmente siempre se va a encontrar como que están muy unidas las hormonas peptídicas con las hormonas proteicas, pero en realidad son casi lo mismo. Lo único es que las hormonas peptídicas tienen una cadena de aminoácidos más corta que las hormonas proteicas. Siguiente. Ahora, las hormonas esteroides. Las hormonas esteroides son un tipo específico de hormona que se caracteriza por su estructura química basada en el núcleo esteroidal del colesterol. Ejercen su función fácilmente, ya que debido a su naturaleza liposoluble, pueden atravesar la membrana fácilmente. Entonces, pues, ejercen mejor su función cuando se unen a los receptores. Ahora, su composición química. Primeramente, el núcleo esteroidal. El núcleo esteroidal consta de 4 anillos de carbono fusionados en una estructura llamada núcleo esteroidal tetracíclico, como el que se ve en la imagen. Estos anillos se numeran del 1 al 4 y se designan como anillos A, B, C y D. Luego a estos anillos se les añaden los grupos funcionales, que pueden incluir oxígenos, hidroxilos y cetonas, y la variación es la que determinará su función. Después sufren modificaciones químicas, como cualquier otro hormona, célula del organismo, y les permite, gracias a eso, les permite tener su solubilidad en lípidos. Ejemplos de estas tenemos el cortisol, la aldosterona, los estrógenos, etc. Siguiente. Las hormonas derivadas de los ácidos grasos son un grupo de sustancias químicas que se derivan de los lípidos o grasas presentes en el cuerpo. A menudo se les conocen como eicosanoides. Desempeñan un papel bastante fundamental en la regulación de una variedad de procesos fisiológicos. En cuanto a cuáles pueden ser, tenemos las prostaglandinas, que constan de un anillo de ciclopentano, los leucotrienos, que se derivan de ácidos grasos poliinsaturados, como el ácido arquidónico, y los tromboxanos, que se derivan del ácido araquidónico y tienen un anillo de ciclopentano. Siguiente. Ahora, las hormonas aminas son un tipo de hormona que se originan a partir de los aminoácidos y su característica distintiva es que constan de un grupo amino. Ejercen su función al unirse a receptores específicos en la superficie de la célula, lo que conduce a una respuesta celular específica. Y gracias a que tienen un grupo amino, tienen una gran solubilidad en agua, lo que les permite viajar mejor por entre los torrente sanguíneo. Ejemplos de estas tenemos las hormonas tiroideas, las catecolaminas, la melatonina. Siguiente. Ahora, los podemos también clasificar según su origen en 3, endocrinas, paracrinas y autocrinas. Las endocrinas son sustancias químicas que se producen en las glándulas endocrinas, como lo puede ser la glándula tiroides, los ovarios, los testículos. Estas hormonas desempeñan un gran papel fundamental, son las más abundantes y regulan múltiples procesos. Luego están las hormonas paracrinas, que son aquellas secretadas en tejidos y que afectan directamente, como muestra la imagen, no las liberan las glándulas endocrinas al torrente sanguíneo, sino que van directamente hasta una célula, hasta un receptor. Y de ahí ejercen su función. Y luego están las células autocrinas, que son las sustancias que produce la propia célula para regular procesos de ella misma. Siguiente. Ahora las podemos clasificar según también su función. Las hormonas metabólicas regulan el equilibrio de energía en el cuerpo. Las reguladoras del equilibrio hídrico y electrolítico ejercen un balance en el agua y minerales en el organismo.
Las reproductivas están involucradas, como su nombre indica, en el sistema reproductivo. En el estrés regulan la reacción del cuerpo a estímulos externos. La del crecimiento permite que pues, nos desarrollemos. Siguiente, perdón. La del crecimiento permite que nos desarrollemos. Las que regulan el sistema inmunológico y permiten que este funcione adecuadamente, las reguladoras del calcio fosfato y un montón de otras hormonas más que regulan un montón de procesos, pero no nos ampliamos porque nos tomaría varias clases, por ejemplo, de clasificar las hormonas. Siguiente. Ahora, la clasificación como estas viajan según en la sangre. Tenemos las hormonas liposolubles. Estas hormonas son solubles en lípidos, por lo tanto, no pueden circular libremente en el plasma sanguíneo debido a su falta de solubilidad en el agua. Para viajar en sangre, estas se unen a proteínas transportadoras que las llevan al torrente sanguíneo y después llegan a las células diana, pero como son liposolubles, pueden atravesar la membrana fácilmente. Ejemplos encontramos las hormonas esteroides, el cortisol, el estrógeno y la progesterona. Siguiente. Por último, tenemos las hormonas hidrosolubles. Estas hormonas son solubles en la sangre, lo que significa que pueden circular libremente en el plasma sanguíneo, pero para atravesar el torrente sanguíneo necesitan unirse a ciertos receptores para avanzar. Y ya, muchas gracias. Siguiente, por favor. Bueno, muy buenas noches. Yo les voy a hablar acerca de los tipos de moléculas señalizadoras. Mi nombre es Emilia García. Siguiente, por favor. Existen diversas formas de clasificar a las moléculas señalizadoras. Tenemos por su naturaleza química y su tipo de receptor. En este caso encontramos las liposolubles, que tienen tipo de receptor de membrana, como pueden ser las prostaglandinas, que son un tipo de eicosanoides, las liposolubles que tienen receptores intracelulares, como los esteroides, las hidrosolubles que no pueden atravesar la membrana y por lo tanto tienen receptores, valga la redundancia, de membrana, como los péptidos, aminas, factores de crecimiento y los neurotransmisores. Y por último tenemos los gases, que son solubles y pasan por difusión simple, como el monóxido de carbono y el óxido nítrico. Siguiente. Pero también encontramos otra forma de clasificarlas, que es según su tipo de señalización. En este caso encontramos señalización por neurotransmisores, la señalización hormonal, que ya mi compañero Frank les habló todo acerca de hormonas, y por último la señalización a través de mediadores locales. Estos mediadores locales tienen un gran potencial de acción, de estimulación, perdón. Entonces son secretados a niveles muy bajos y tienen un periodo de vida muy corto. Entre estos encontramos los factores de crecimiento, las citoquinas, los gases y los eicosanoides. Siguiente, por favor. Comenzando con los factores de crecimiento, son unos polipéptidos que controlan el crecimiento y la diferenciación de las células animales. El primero en ser descubierto fue el factor de crecimiento nervioso NGF a manos de Rita Montalcini en los años 50. Este es una neutrofina que regula el desarrollo y la supervivencia de las neuronas. También, cuando se estaba experimentando con Stanley Colen descubrió accidentalmente otro factor de crecimiento, que es el factor de crecimiento epidérmico EGF. Este estimula la proliferación de células epiteliales y promueve más que todo la cicatrización. También tenemos otro factor de crecimiento muy importante, que es el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Este estimula la proliferación de fibroblastos, de células epiteliales, endoteliales, musculares, etc. Por otra parte, me gustaría mucho resaltar el factor de crecimiento de los fibroblastos, FGF, y el factor de crecimiento transformante beta.
Ambos cumplen con la función de estimular la proliferación y la mitosis de las células de los fibroblastos. Pero el TGF-beta cumple otra función muy importante, y es que detiene la proliferación de las células endoteliales, por lo que en el cáncer, especialmente el cáncer tumoral de las células epiteliales, lo que sucede es que este factor es inhibido. Siguiente, por favor. Siguiente. Las citoquinas son un grupo de proteínas y glucoproteínas que hacen parte de los factores de crecimiento. Las principales células productoras son los macrófagos y los linfocitos. Tienen actividad autocrina y paracrina. Estas también tienen una función muy importante en la respuesta inmune y también tiene una actividad contra el cáncer muy potente. Y me gustaría resaltar que en las enfermedades autoinmunes la actividad de estas citoquinas es muy alta, ya que están relacionados con el sistema inmunitario. Un tipo de citoquinas son las quimiosinas. Estas se dividen en interleucinas, interferones y factores de necrosis tumoral. Comenzando con las interleucinas, me gustaría dar el ejemplo de la IL-2. Este es una señal entre glóbulos blancos y hace que las células del sistema inmunitario crezcan y se dividan con más rapidez. Ya hablando más de los interferones, que es otro tipo de quimiosinas, estos son denominados con las primeras letras del abecedario griego, por lo que tenemos IFN alfa, IFN beta y IFN gamma. Centrándome en la IFN alfa, es la única que se utiliza contra el tratamiento para el tratamiento contra el cáncer, disculpe. Y por último, el factor de necrosis tumoral es un regulador proinflamatorio muy utilizado, muy frecuente en las enfermedades inflamatorias del pulmón como el SDRA y el EPOC. Siguiente, por favor. Atrás. Ya centrándonos en los gases, me gustaría hablar del óxido nítrico. Cuando llega a las terminales nerviosas y liberan la acetilcolina, activa la síntesis de la guanilil ciclasa y produce el GMP cíclico. Lo que ocurre con este óxido nítrico es que provoca la vasodilatación, que como lo muestra la imagen de abajo, a mano izquierda, lo que hace es que el vaso se expande su volumen, permitiendo un mayor flujo sanguíneo. Este gas tiene una forma paracrina y también me gustaría resaltar que ahí tiene una gran participación en la erección del pene. Siguiente, por favor. Atrás. El monóxido de carbono actúa de la misma forma que el óxido nítrico, también como molécula señalizadora del sistema nervioso y también causa la vasodilatación. Me gustaría resaltar que si se encuentra en niveles muy elevados, se permite el desarrollo de enfermedades como el Parkinson y la disminución de la serotonina. Siguiente, por favor. Centrándonos en los eicosanoides, tienen una naturaleza lipídica, pero son reconocidos por proteínas G. Tienen un tipo de señalización autocrina o paracrina y están todos sintetizados a partir del ácido araquidónico que deriva de los fosfolípidos, que son, estos lípidos se encuentran en la membrana plasmática. Responden a la agregación plaquetaria, la inflamación, la contracción del músculo y podemos encontrar las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos.
Centrándonos en las prostaglandinas, me gustaría dar el ejemplo de la PEG2. Esta causa la vasodilatación y fiebre cuando llega al termorregulador del cerebro. En los trombloxanos encontramos la agregación plaquetaria que inicia la coagulación como la TXA2 y en los leucotrienos como el LTP4 tiene un efecto similar a la histamina y favorece el asma bronquial. Siguiente, por favor. Centrándonos ya en los neurotransmisores, que es el último que voy a hablar, esos neurotransmisores son moléculas muy pequeñas, hidrofílicas, que son reconocidas o por canales iónicos o en algunos casos por proteínas G. Siguiente, por favor. Pueden ser tanto excitatorios como inhibitorios. Los excitatorios lo que hacen es activar los receptores y aumentan el efecto del potencial de acción. Encontramos como la acetilcolina que promueve, es muy vital en la contracción muscular, la epinefrina, que es la misma adrenalina, que ante situaciones de riesgo lo que hace es aumentar el flujo sanguíneo, la producción de glucosa, con el fin de preparar el cuerpo para este tipo de situaciones. La dopamina, que es tanto excitatoria como inhibitoria, que voy a hablar más adelante. La histamina, que está muy relacionada con las reacciones alérgicas causando prurito, que es la comezón, y causando también inflamación. Y por último, el glutamato, que regula la excitabilidad del sistema nervioso central, es el más importante, uno de los más importantes, y que ante niveles muy bajos de este produce síntomas como la ansiedad. Siguiente, por favor. Y los neurotransmisores inhibitorios que actúan evitando un potencial de acción, tenemos tres: la serotonina, el GABA y la dopamina. La serotonina está producida por neuronas del tronco encefálico y tracto gastrointestinal, así como los trombocitos. Esta es conocida como la hormona de la felicidad, ya que está muy relacionada con el estado anímico de una persona. Centrándonos también en el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, este es el neurotransmisor inhibitorio más importante y más poderoso de las células de las neuronas de la médula espinal, cerebelo, núcleos de la base y varias áreas de la corteza cerebral. Es un derivado del glutamato y que actúa como freno ante los neurotransmisores excitatorios, reduciendo esta excitabilidad neuronal, por lo que puede provocar ansiedad ante niveles muy bajos. Y por último, la dopamina, que es un neurotransmisor secretado por las neuronas de la sustancia negra del mesencéfalo. Es un derivado de la tirosina y actúa como neurotransmisor, tanto excitatorio como inhibitorio. Este inhibe los movimientos involuntarios, por lo que ante la deficiencia de la dopamina está relacionada con la enfermedad del Parkinson, mientras que un exceso puede causar los tics nerviosos. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Ya como mi compañero habló de las hormonas, pasaremos al siguiente compañero. Gracias por su atención. Bien, ahora vamos a hablar sobre los tipos de receptores celulares. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, gracias. Pero, pues antes de entrar en materia de los tipos de receptores celulares, vamos a hacer un pequeño recorderis, o más bien a profundizar un poco más el concepto de un receptor. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a tener que el receptor va a ser una estructura de carácter proteico capaz de recibir y transmitir un mensaje
para que se produzca una respuesta celular. Y vamos a tener que está caracterizado por dos funciones. La primera será reconocer al mensajero para interactuar con él, y la segunda será activar la secuencia de eventos que van a desencadenar la respuesta celular. Tenemos que los receptores van a contar con un elevado peso proteico, y como todas las proteínas, la información de su síntesis se va a encontrar en su núcleo. Vamos a tener que, al irse dando la diferenciación celular, se van a ir expresando los receptores que se necesiten para la función de esta célula pues específica, y también de eso depende la cantidad de receptores que pues se vayan a producir. Siguiente, por favor. Ahora vamos a tener los tipos de receptores de los que también habíamos hablado anteriormente. Los receptores se pueden clasificar de diferentes formas, y una de ellas es a través de sus ligandos. Entonces vamos a tener los receptores intracelulares, que les habíamos comentado, son aquellos que se encuentran al interior de pues la célula, en el citoplasma y el núcleo, y sus ligandos, los ligandos de estos receptores van a ser moléculas pequeñas e hidrófobas, porque pues necesitan atravesar la membrana celular pues para poder entrar a la célula. Vamos a tener los tipos para los receptores citoplasmáticos, las hormonas esteroideas, que son un tipo de ligando que también habíamos mencionado antes, y para los receptores nucleares, los ligandos, vamos a tener, por ejemplo, las hormonas tiroideas. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos el otro tipo de receptores, que serán los receptores de superficie de membrana. También habíamos comentado que son aquellos que se encuentran justamente pues en la membrana de la célula. Son proteínas integrales de membrana, y sus ligandos pues van a ser hidrofílicas, es decir, pues no van a tener afinidad con pues, la membrana plasmática, y por tanto pues no van a poder cruzar, no van a ingresar a la célula. Entonces pues existen muchos tipos, y otra vez pues se recalca que estos que se encuentran en pantalla son pues en los que vamos a estar profundizando pues en lo que queda de webinar. Y ahora sí, pues los dejo con mis compañeros, que van a ser más específicos en cuanto a los tipos de receptores celulares. Bueno, chicos, yo les voy a hablar sobre los receptores intracelulares. Esto se va de largo porque Jennifer va a hablar bastante de lo que lo estoy diciendo. Dailen, tienes el micrófono abierto. Porfa, pasa. Bueno, los receptores intracelulares o receptores nucleares son proteínas que también son factores de transcripción que se activan por medios de ligandos. ¿A qué me refiero esto con factores de transcripción? Me refiero a que ellos se van a unir directamente al ADN y van a modular la expresión de genes implicados en el metabolismo, en la homeostasis, en la diferenciación, en el crecimiento, entre otros. Esta particularidad de que estos receptores sean factores de transcripción son propios de ellos. La expresión de estos receptores es dependiente del tejido celular y del contexto celular. La desregulación en estos receptores causa enfermedades como por ejemplo el cáncer, y también alteraciones a nivel cardiovascular y hormonal. Una de estas es la resistencia a hormonas tiroideas, RTH. Esta se da por muchos genes y el fenotipo clínico es muy variado. Esto de las mutaciones en uno de estos genes es cuando se da la mutación en el gen que codifica a la isoforma beta del receptor de la... De acuerdo a la característica de sus ligandos, estos receptores se agrupan en 6 familias, de los cuales importantes por su función de homeostasis en el cuerpo, la familia 1, que es la familia de receptores de hormonas tiroideas, y la familia 3, que es la familia de receptores de hormonas esteroideas. Aquellos receptores a los cuales todavía no se reconoce su ligando se le llaman receptores huérfanos. Los ligandos de estos receptores son ligandos liposolubles como hormonas esteroideas, tiroideas, algunas vitaminas, y ligandos sintéticos como los fármacos tiazolidinedionas. Siguiente, por favor.
Bueno, los receptores nucleares hasta ahora solo han sido conocidos en animales. Uno de estos especies de animales donde más se han conocido es en los cnidiarios, especialmente la especie que ven en la imagen, que tiene 270 receptores nucleares. Nosotros los humanos tenemos hasta ahora conocidos 48 receptores nucleares. Sigue, por favor. Hablando de las especialidades de estos receptores, tenemos que la especificidad de muchas de las moléculas y su capacidad para identificar la célula diana se debe a la presencia del receptor. Claro, si el ligando reconoce que en tal célula está el receptor, ahí puede llegar, porque ese receptor lo que va a hacer es que la va a fijar, la va a ayudar a que entre, a que permita que realice su función en la célula. La adaptación conformacional se refiere al cambio que el ligando va a inducir en este receptor para que se puedan unir. Y la complementariedad estructural, no hay un cambio en el receptor, sino que se unen de manera perfecta. Y la respuesta, el carácter y naturaleza de la célula, la especialidad de la célula va a ser importante en la respuesta que está de a determinado receptor y ligando. Por ejemplo, el T3, que es una hormona tiroidea, tiene entre una de sus funciones la termogénesis, y esta se da por el aumento en el metabolismo oxidativo. Esto funciona en la mayoría de los tejidos, menos en el vaso, el pulmón y el encéfalo. Sigue, por favor. Hablando de los ligandos, estos son moléculas que afectan de algún modo el comportamiento de este receptor. En el caso de estos receptores específicamente, estos ligandos deben ser de naturaleza liposolubles o hidrófobos, porque estos necesitan por obligación pasar la membrana celular. Por tanto, deben ser afines a ellas. Sabemos que la membrana es una bicapa lipídica. Entonces, tenemos como ligandos las hormonas tiroideas, estradiol, progesterona, testosterona, las hormonas tiroideas, el T3, triiodotironina, el T4, la tiroxina, también tenemos los glucocorticoides y los mineralocorticoides, tenemos algunas vitaminas como el retinol, que es la vitamina A, el calciferol, que es la vitamina D, y tenemos el ácido retinoico, que es derivado de la vitamina A. Sigue, por favor. Ahora yo les seguiré hablando sobre las estructuras de estos receptores. Estos receptores al final del día son proteínas, entonces vamos a tener un extremo N-terminal y un extremo C-terminal. Si empezamos viendo los dominios desde el extremo N-terminal, encontraremos un dominio AB que va a contener el dominio de transactivación, que es el AF1. También sirve para, es el sitio de unión de algunos correguladores, de los cuales ya le hablaré más adelante. Tenemos el dominio C o DVD, que va a ser el sitio de unión al ADN. Este va a tener los dedos de zinc que podemos ver en las imágenes de abajo, y este sitio se va a unir específicamente al elemento de respuesta hormonal ubicado en el ADN. Tenemos la región D, que también conocida como región bisagra. Esta región se conoce porque permite la translocación de todo el receptor hacia el núcleo. También se sabe que tiene la propiedad de fosforilarse, y cuando se fosforila aumenta la actividad transcripcional. También contiene el NLS, que es la señal de localización nuclear, que esto va a permitir que el poro nuclear, las nucleoporinas, identifiquen el receptor y lo permitan pasar al núcleo. Y vamos a tener la región E o LBD, que va a ser el sitio de unión del ligando. Si nos guiamos a la imagen de abajo, también vamos a tener que este LBD va a servir también como sitio de un inhibidor, que es un correpresor del que les hablaré más adelante, y la unión del sitio de la región D con la región LBD va a formar el sitio de dimerización, porque estos receptores deben dimerizarse ya sea fuera del núcleo o dentro del núcleo para cumplir su función. Sí. Esta es una imagen que les muestra más o menos la forma conformacional 3D de este tipo de proteínas, estos receptores. Sí. Ahora les hablaré del complejo ligando-receptor. La regulación de la expresión génica está por obligación en este tipo de receptores mediada por el ligando, la llegada del ligando.
La unión de este ligando va a permitir unos cambios conformacionales en esta proteína que va a pasar de un estado inactivo a un estado activo. Esta unión se le llama complejo ligando-receptor y es muy importante, ya que es quien se va a dirigir, el complejo completo es quien se va a dirigir al núcleo a llevar el mensaje que va a hacer que entonces esta afinidad, a pesar de esto, es una unión que debe ser reversible. Por eso se relaciona, se da por medio de enlaces iónicos, por fuerza de Van der Waals o por interacciones hidrofóbicas. Aquí la ecuación que pueden ver aquí abajo es una ecuación de disociación. La KD significa constante de disociación y según las leyes matemáticas, la constante de disociación y el complejo son inversamente proporcionales. Entonces, ¿qué significa esto? Que entre mayor sea la constante de disociación, menor va a ser la afinidad que tenga este ligando y este receptor. Entre las características generales está la formación de dímeros, como les hablé, la adaptación inducida, que es la adaptación que tiene el receptor para unirse de forma correcta al ligando, la saturabilidad, que es cuando todos los receptores están asociados a un ligando, y la reversibilidad. Sigue, por favor. Ahora les voy a hablar sobre las proteínas correguladoras. Los receptores nucleares unidos al elemento de respuesta hormonal van a tener la propiedad de reclutar proteínas que van o a ayudar a la transcripción o a inhibir esta transcripción. Estos se llaman proteínas correguladoras. Vamos a tener dos tipos, coactivadores y correpresores. Hablando de coactivadores, la unión de un ligando agonista, ¿qué es esto? Un ligando agonista va a ser aquel que propicie, que favorezca a la transcripción. Entonces, la unión de un ligando agonista va a hacer que este receptor tenga cambios conformacionales para que reclute coactivadores. Y estos coactivadores van a tener una actividad histona acetiltransferasa, HAT, que lo que va a hacer es que la unión que tiene la histona al ADN se debilite, desenrollando la cadena de ADN, que es lo que necesitamos para hacer la transcripción. Ahora hablando de los correpresores, tenemos que la unión de un ligando antagonista, que son inhibidores competitivos, va a hacer que el receptor tenga cambios conformacionales que va a permitir el reclutamiento de estos correpresores, que van a tener una actividad histona desacetilasa, HDAC, o también se puede hallar como HDAQ, que lo que va a hacer es que va a favorecer la unión de la histona con el ADN, o sea, comprimiendo más el ADN, y esto no nos sirve para hacer la transcripción, o sea, inhibiendo la transcripción. Continúa, por favor. Sigue. Ya del antagonista del agonismo y antagonismo leable, ahora les voy a hablar de los tipos de receptores nucleares. Existen dos tipos de receptores nucleares, los receptores citoplasmáticos y los receptores nucleares. Yo sé que hasta ahora me han escuchado hablar sobre receptores nucleares, pero ¿qué pasa? Existen dos tipos, los que están en el citoplasma y los que están en el núcleo. Con receptores nucleares me refiero a la segunda forma de llamar a los receptores intracelulares, debido a aunque estén en el citoplasma o aunque estén en el núcleo, ambos deben hacer su efecto en el núcleo. Por eso a ambos se le llaman receptores nucleares. Sigue, por favor. Los citoplasmáticos, los receptores nucleares citoplasmáticos están relacionados con las hormonas esteroideas, o sea, la mayoría de estos son los asociados a hormonas esteroideas, y los receptores nucleares van a estar asociados a hormonas tiroideas. La actividad de genes específicos puede darse en pasos. Una respuesta primaria es cuando el receptor envía un mensaje y la célula enseguida transcribe los genes que van a hacer una respuesta. En cambio, cuando se da una respuesta secundaria, es que después de dar un mensaje se da la transcripción de unos genes intermediarios, y estos van a ser los que estimulen la transcripción de los genes que sí son la respuesta que busca el cuerpo. Entonces, la respuesta secundaria es tardía, se puede demorar incluso días. Sigue, por favor. Ahora les hablaré de los receptores, específicamente de los receptores citoplasmáticos o asociados a hormonas esteroideas. Como están asociados a hormonas esteroideas, vienen derivados del colesterol. Ellos están en el citoplasma asociados a una proteína de shock térmico, que es una chaperona HSP90.
y que esta va a permitir que el receptor se encuentre en estado inactivo mientras se asocia con un ligando. Entonces, la HSP90 y el receptor van a estar juntos en el citoplasma. Si vemos en la primera imagen, llega un ligando, que en este caso es el cortisol. Este va a desplazar el HSP y se va a unir al receptor, y este receptor se une a otro dímero, a otro receptor, formando el dímero, que va a estar listo para entrar al núcleo. Luego, ya en el núcleo, vemos que el dímero se va a unir al elemento de respuesta hormonal en el ADN, y así ya va a poder reclutar el complejo coactivador, y además va a poder unirse al complejo de transcripción basal, que es un ARN polimerasa. Y este ARN polimerasa va a estar unido a otra porción de ADN que se llama caja tata o promotor. Ya habiéndoles explicado eso, puedo explicarles sobre el mecanismo de acción. Pasa, por favor. Sigue, por favor. El mecanismo de acción de los receptores intracelulares citoplasmáticos. Tenemos aquí el ligando, que va a ser de carácter liposoluble, va a poder pasar la membrana. Aquí se encontrará con su receptor, que está asociado a las HSP90. Cuando el receptor y el ligando se unan, estas se van a soltar y así se arma el complejo ligando-receptor. Este se va a dimerizar formando un homodímero, porque son receptores del mismo tipo. Así, va a poder entrar por las nucleoporinas, ingresando al núcleo y pudiéndose unir al elemento de respuesta hormonal, que junto con la ARN polimerasa van a empezar la transcripción del gen, creando el ARN mensajero, que después va a seguir los siguientes procesos para crear la proteína. Sí, por favor. Ahora les seguiré hablando sobre los receptores nucleares o asociados a hormonas tiroideas. Estos se encuentran ya en el núcleo, incluso algunos ya asociados al ADN. Podemos ver aquí en la primera imagen cómo está todo el complejo de forma inactiva. Vemos el TR va a ser el receptor, y vamos a ver que está asociado a un RXR. Este es el receptor X de ácido retinoico, o sea que esto es un heterodímero, son receptores. Esto va a estar asociado a un correpresor que tiene su dominio de actividad histona desacetilasa, y tenemos el complejo de transcripción basal unido a la caja tata por este otro lado. Cuando se arma una parte activa, cuando ya se arma el complejo activo, vamos a ver, en este caso está el ejemplo del T3, que se va a unir al receptor y este va a activar el coactivador. Y este se va a asociar con el complejo de transcripción basal. Así, seguimos a explicar el mecanismo de acción de receptores nucleares. Vemos que esta membrana que está aquí es la envoltura nuclear. La hormona va a entrar por las nucleoporinas, se va a asociar con su receptor, y esto va a eliminar este correpresor. Ingresará ARN de polimerasa y el coactivador, formándose este complejo que va a propiciar la transcripción, y así se formará ARN mensajero que saldrá del núcleo a seguir su proceso. Listo, con esto termino. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Bueno, yo les voy a hablar sobre los receptores de la superficie celular, más puntualmente los asociados a la proteína G. Entonces, para introducir, estos receptores responden a señalizaciones y a ligandos, como lo han explicado mis compañeros. Los receptores acoplados a la proteína G interactúan con varias moléculas en la superficie externa de la célula. Entonces, cada receptor se une a moléculas específicas que se acoplan complementariamente. ¿Puedes pasar, por favor? Como se observa en la imagen, como una cerradura a una llave. En otras palabras, las moléculas que tienen incapacidad para atravesar la membrana se ayudan de dichos receptores. Sabiendo esto, les voy a explicar lo que es la proteína G como tal. Esta proteína es una proteína especializada que tiene capacidad de unirse al GDP y al GTP, que es el guanosin trifosfato y el guanosin difosfato. Existen varios tipos de esta proteína, pero los que se unen al GPCR, que son los receptores acoplados a proteína G, son heterotrimétricos, es decir, que tienen 3 subunidades, como se ven en la imagen, la alfa, la beta y la gamma.
y al estar inactivas, están unidas al GDP. Sabiendo esto, puedes pasar, por favor. Les voy a explicar lo que es el GPCR, que es el receptor acoplado a proteína G. Siguiente, por favor. Que es, a estos receptores se unen casi el 50% de los fármacos modernos, los olores, las hormonas, las feromonas, neurotransmisores, e incluso pueden llegar a regular el sistema inmunitario, el crecimiento, el olfato, el gusto, la vista y la conducta. Estos receptores activan a la proteína G gracias a que se unen a ellos los ligandos. Y esto es posible gracias a que tienen una estructura de 7 hélices transmembrana, que como se observa en la imagen, atraviesa la membrana 7 veces. Entonces la proteína G se activa cuando una molécula de señalización o ligando se une al GPCR y pues hace que este sufra un cambio conformacional. Entonces, lo que genera esto es que la subunidad alfa sustituye al GDP al que está unido y lo convierte en GTP, y eso provoca que la subunidad beta y gamma que estaba unida a la alfa se separen de ella y se movilicen para que puedan interactuar con otras proteínas, lo que desencadena diversos sucesos que vamos a explicar más adelante. Siguiente, por favor. Mi compañera Isabel les va a explicar los tipos de proteínas G. Isabel. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, tenemos que a pesar de que la unidad alfa es la principal subunidad implicada en la continuación de la vía, la realidad es que la unidad beta-gamma también puede participar en actividades intracelulares. Estas funciones se dan como resultado de la activación del receptor y que está directamente asociado a la actividad de las proteínas como canales iónicos o enzimas. Entonces, existen canales iónicos donde se puede inducir su apertura. Se puede inducir su apertura para permitir el paso de iones al interior o de manera opuesta a la salida de iones. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Bueno, el paso de iones. Pues se ha identificado que dependiendo del contexto, los canales pueden ser activados por la subunidad alfa o el dímero beta gamma. Aquí pues tenemos un ejemplo de un canal iónico regulado mediante este sistema. Lo encontramos en el corazón, específicamente en las células, de que los cardiomiocitos, pues que están especializados en la regulación de la frecuencia cardíaca. Pues en esta célula se recibe la señal dada por la acetilcolina que pues está liberada desde ramos terminales del nervio vago. Este neurotransmisor activará el receptor que posteriormente activará la proteína G, movilizando las diferentes unidades, especialmente al dímero beta-gamma. Este va a inducir la apertura de los canales de potasio, aumentando la permeabilidad del ion y así permitiendo su salida para que sea más lenta la despolimerización de la célula y por lo tanto se disminuya la frecuencia cardíaca. Pues aquí vemos el esquema y pues eso es todo sobre esto. ¿Podrías pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo que es el GPCR unido a la fosfolipasa C. Bueno, la fosfolipasa C es una enzima que cataliza la conversión de un lípido menor de membrana conocido como fosfatidilinositol 4,5 bifosfato o simplificado PIP2. Bueno, aquí observamos su estructura donde vemos sus dos colas de ácidos grasos, su cabeza polar de monosacáridos y pues su respectivo grupo fosfato. Bien, la fosfolipasa se activa por la interacción de la subunidad alfa, lo que lleva a que ésta tome como sustrato al fosfatidilinositol y pues cataliza una reacción que es que va a dar dos productos del fosfatidilinositol, que es una cabeza polar que va a estar denominada incitotrifosfato o IP3, que, bueno, esta será liberada citosol, y el otro producto que serán las dos cadenas de ácidos grasos o DAC, que pues estas van a permanecer en la membrana plasmática.
Bien, estos productos también son considerados segundos mensajeros y participan en la continuidad de la vía y estos están asociados a la liberación de calcio desde el retículo endoplasmático y también a la activación de la proteína sinasa C. Pues la acción de la fosfolipasa C también está implicada en una variedad de hormonas y mensajeros que pues de manera similar tendrán efectos diversos dependiendo del tejido diana en el que actúe. Así pues tenemos aquí una tabla donde vemos que si el mensajero primario es una acetilcolina y el tejido diana es el páncreas, pues la respuesta será la secreción de amilasa. O si el tejido diana es el músculo esquelético, la respuesta será la contracción. Y así como vemos en el cuadro, así será dependiendo del tipo de mensajero y dependiendo del tipo de diana, así será la respuesta. Siguiente. Los dejo con mi compañera. ¿Puedes devolver la diapositiva, por favor? Otra vez. O sea, la anterior a eso. Bueno, la adenilatociclasa también lo que hace es catalizar la conversión de ATP, que es el adenosintrifosfato, en AMPC, que es el adenosin monofosfato cíclico. El AMPC es un segundo mensajero que participa en la transducción de señales en las vías celulares. Entonces, cuando una célula recibe una señal extracelular, la adenilatociclasa lo que hace es activar y aumentar la producción de AMPC y desencadena una variedad de respuestas celulares, como lo son en la adrenalina, se genera la frecuencia y elevación cardíaca. También en el músculo esquelético, la degradación del glucógeno. En el tejido adiposo, la degradación de grasas. Y en la glándula suprarrenal, la secreción del cortisol. Y también en el riñón se regula la retención de agua. Pasa, por favor. El siguiente. El otro. Cuando todos estos procesos, no, el anterior. Cuando todos esos procesos terminan, se debe dar una finalización de estas respuestas celulares. Entonces, lo que hace la célula, en primer lugar, es bajar la disponibilidad del ligando, que fue lo que activó en primer lugar a la proteína. Asimismo, la subunidad alfa tiene una actividad que es autolimitante, entonces tiene una actividad GTPasa, que lo que hace es degradar el GTP para hidrolizarlo al GDP que estaba en el principio, lo que vuelve a formar el complejo heterotrimérico de alfa, beta y gamma, y esto inactiva la señalización. También otra forma es la eliminación de los segundos mensajeros y la desfosforilización de las proteínas a las que se les haya añadido grupos fosfatos en este proceso de activación. Y también existen proteínas reguladoras como la GAP, que es una activadora GTPasa. Lo que hace es estimular la actividad GTPasa de la subunidad alfa, lo que aumenta la actividad de la proteína y hace que se termine más rápido. Pasa, por favor. Cuando estas terminaciones no se dan correctamente y suceden estímulos persistentes, lo que hacen las células es inducir estos mecanismos de sensibilización que funcionan porque el receptor es inhibido, porque es fosforilado por proteínas enzimáticas que se llaman GRK, y estas se unen a proteínas arrestina, lo que hace que se inactiven el receptor, y esto previene la interacción con la proteína G. Espero que haya quedado claro el tema. Hola, buenas noches, espero que ahora sí me escuchen y se pueda ver. Ok, ahora vamos a hablar sobre los receptores tirosina quinasa o también pues reconocidos como RTK. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estos son un grupo de, receptores de membrana, es decir, están ubicados en la superficie de la célula y están formados por proteínas, ¿cierto? Tienen actividad enzimática, se encuentran, en cuanto a su estructura, tienen 3 dominios esenciales, que es la parte extracelular, la parte transmembrana
y la parte citosólica, es decir, lo que está dentro de la célula como tal. Y en esa parte citosólica es muy importante porque ahí es donde están los residuos de tirosina. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la peculiaridad de ellos, y es que se encuentran de forma monomérica, es decir, vamos a hacer de cuenta que estos dos cositos son los receptores. Entonces, estos son los receptores, esta es la membrana celular, y esta parte que está aquí arriba es la parte extracelular, esta es la membrana, y esto que está acá abajo es la parte, la parte citosólica. Entonces, ellos se encuentran así, separaditos. Resulta que va a llegar una señal o una molécula que es un estímulo del exterior y se va a ubicar aquí. Entonces, eso lo que va a hacer es que ellos se unan y pues cuando se unan, gracias a esa molécula o a esa señal, van a pasar al interior de los receptores, es decir, la parte transmembrana, y van a llegar a esta partecita de acá, que se supone que sería, pues rayaría la diapositiva, pero no puedo. Entonces, que se supone que es la parte citosólica, que es donde están los residuos de tirosina. Entonces, en esa, ¿qué ocurre acá? Cuando ellos están de forma monomérica, están inactivados. Cuando se unen, gracias a la señal, se arman dímeros y se activan. ¿Pero cómo se activan? Resulta que acá, que están donde están los residuos de tirosina, van a llegar, bueno, se van a fosforilar. Eso es lo que va a hacer que estos pues puedan activarse. Se fosforilan residuos de tirosina que se encuentran en algunas regiones del citoplasma. Entonces, ¿esto qué ocurre? Cuando esto se fosforila, lo que causa es que se produzca una respuesta en cascada, ¿sí? Y pues gracias a esto es que se da pues la respuesta celular como tal. Entonces, ahí podemos ver cómo, bueno, obviamente son dependientes de ATP, necesitan de ATP. Ay, no pases, gracias. Cuando ya están fosforilados, hay algo importante y es que estos son los receptores, ¿cierto? Entonces, los residuos de tirosina que están acá, que ya están fosforilados, es decir, que se le agregaron moléculas de fósforo, van a pasar hacia el otro lado. Es decir, los que están acá pasan hacia este lado y los que están acá pasan hacia este lado, ¿sí? Entonces, eso lo hacen gracias a una proteína en especial, que son las proteínas. Perdón, un segundo. Bueno, eso lo hacen gracias a unas proteínas especiales, que pues son las que están ahí, que son proteínas activadoras de estos residuos de tirosina, que ya están fosforilados. Entonces, bueno, algo importante a mencionar es que hay 58 tipos de receptores de tirosina quinasa encontrados pues hasta ahora. Resulta que cuando la molécula señal pues se une y se fosforila, es lo que va a generar toda la respuesta celular, porque se va a producir una cascada de señalización, es decir, una cascada de enzimas al interior de la célula. Pueden ser distintas moléculas, como por ejemplo los factores de crecimiento. Cuando habló sobre los factores de crecimiento, decía que estos se relacionaban intrínsecamente, o sea, estaban muy relacionados con la división celular. Entonces, en este orden de ideas, cuando hay algún tipo de alteraciones en los receptores tirosina quinasa, o tirosina sinasa, o RTK, puede pues también dar lugar a ciertas patologías cancerosas, pues, a problemas cancerígenos. Entonces, volviendo hacia atrás, pueden ser distintas moléculas como por ejemplo factores de crecimiento epidérmico, factores de crecimiento de fibroelástico e incluso la insulina. ¿Qué más? Ah, bueno, también es importante mencionar que se puede dar lugar a incluso más de 10 respuestas celulares distintas, solamente este único receptor. Está relacionado también en procesos de metabolismo, de división celular, de movimiento y de maduración de la célula. Entonces, bueno, ya como tenemos claro, o espero que pues, les haya quedado claro la explicación de los receptores y cómo se fosforilan y cómo se activan. Y saben, cuando se activan es cuando se fosforilan. Cuando hay algún tipo de alteración, lo que ocurre es que pues, los genes que van a codificar, pues saben que como son receptores, bueno, son receptores formados por proteínas, y para estas proteínas necesitan unos genes que los codifiquen. Entonces, cuando estos genes presentan algún tipo de mutación, obviamente la proteína en sí también se va a alterar. Entonces, de acuerdo a esto, pueden pasar dos cosas importantes. La primera es que se inactive, es decir, que esté como apagado, como que por más que llegue la señal, es decir, están de forma monomérica, ¿cierto? Están separados, esta es la membrana, llega la señal hoy y no se va a activar porque pues el gen tiene una modificación. Lo otro que puede pasar es que esté activo todo el tiempo, es decir, está formado pues el dímero siempre a pesar que no haya señal. Entonces,
como están formados los dímeros, se van a empezar a fosforilar los residuos de tirosina. Y eso lo que va a causar es, pues, entre comillas, como si los receptores estuvieran prendidos, estuvieran encendidos todo el tiempo. Entonces, cuando ellos se encienden o se activan, obviamente pues va a generar toda la cascada enzimática, la respuesta celular, y una de esas respuestas es la división. Entonces, como están prendidos todo el tiempo, es como si le mandara todo el tiempo mensaje a la célula de que tiene que seguirse reproduciendo. Entonces, esta reproducción no controlada puede producir una neoplasia maligna, y eso es lo que da lugar a algunas patologías cancerosas. De hecho, muchos de los fármacos que se usan en procesos cancerígenos, su función es inhibir o apagar estos receptores, o pues regular su funcionamiento para que se enciendan únicamente o se activen únicamente cuando llegue la señal, y que pues estén en la capacidad de recibir la señal y de responder al estímulo. También pueden haber distintas alteraciones, como por ejemplo arteriosclerosis, inflamación y la diabetes mellitus. Entonces, bueno, ahí podemos evidenciar en la imagen todo el proceso de cómo se activa la cosita morada, la bolita morada que está ahí, el ligando llega, sabemos que está la parte extracelular, la parte intermembrana y la citosólica, dependiente de ATP para que se pueda producir el proceso de fosforilación, y gracias a la proteína activadora, pues es la que se va a encargar de que los residuos de tirosina que están fosforilados pasen al siguiente lado. Bueno, creo que esto sería todo. Si tienen alguna duda, pues al final. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Yo le voy a hablar acerca de las vías de traducción de señales. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que aclarar qué son las vías de traducción de señales. Las vías de traducción de señales van a ser todos esos eventos bioquímicos y moleculares que van a ocurrir dentro de una célula después de que un receptor, pues, de la membrana sea activado por una señal extracelular. Básicamente en la traducción lo que se va a hacer es que esa señal del exterior va a ser traducida de una manera específica. Las traducciones de señales cumplen muchas funciones en el interior en las células, como son el crecimiento, también la diferenciación, la supervivencia celular, la respuesta a estímulos, el metabolismo y muchos otros. Estas también pueden conducir a cambios en cuanto a la transcripción y la traducción de diferentes genes, y también tienen interferencia en la localización de diferentes proteínas. En general, las vías de traducción básicamente lo que hacen es permitir que las células reciban e interpreten señales del ambiente, lo que permite respuestas celulares coordinadas y así permite el mantenimiento de una homeostasis tanto en la célula como en el organismo. Siguiente, por favor. Ahora, hablemos de los componentes de la traducción. Básicamente van a ser todos o la mayoría de los que mencionaron con anterioridad. Entre ellas tenemos las moléculas de señal, que vamos a involucrar hormonas, neurotransmisores, factores de crecimiento, también señales ambientales. Tenemos los receptores, que estos pueden ser tanto extracelulares como intracelulares. En los extracelulares, receptores acoplados a proteína G, tirosina quinasa, las integrinas, los receptores tipo TOL y también los canales iónicos activados por ligando. Y los receptores intracelulares, los receptores nucleares y los citoplasmáticos. Siguiente, por favor. Tenemos los segundos mensajeros, que van a ser el AMP cíclico, iones de calcio, también el inositol trifosfato, entre muchos otros. El AMP cíclico aquí, que viene pues de la conversión del ATP por la adenilato ciclasa en AMP cíclico. El AMP cíclico generado, entonces, como podemos observar aquí en la imagen, lo que va a hacer es que va a activar una proteína que se llama proteína quinasa A, que esta va a continuar con la transmisión de la señal. En los iones de calcio, pues la unión de un ligando a los canales de calcio van a permitir la liberación de los iones de calcio. El resultado o la consecuencia que tenga la liberación de los iones de calcio va a depender de la célula donde se encuentre. Por ejemplo, si se da esta liberación en la célula beta del páncreas, esto lo que va a hacer es que se va a inducir a la liberación de insulina. Mientras que si se da esta liberación en una célula muscular, esto va a conducir a la contracción. Siguiente, por favor. Y tenemos el inositol trifosfato, que es un fosfatidinilositol. Gracias a una fosforilación, se va a dividir en dos y se va a dar como resultados unas moléculas que van a interferir como segundos mensajeros también. En este caso tenemos aquí en la imagen el PIP2,
que con ayuda de la fosfolipasa C se va a dividir en DAC y se va a dividir en IP3. El DAC, por su parte, lo que va a hacer es que va a activar la proteína quinasa C y va a fosforilar sus objetivos y así va a continuar con la transmisión de la señal. Mientras que el IP3 se va a quedar en el citoplasma y este va a contribuir con la activación de los canales de calcio. Siguiente, por favor. Y el cuarto elemento van a ser esas respuestas aguas abajo. Estos elementos de respuesta pueden incluir la activación o inhibición de ciertas proteínas o enzimas, los cambios en la expresión génica, alteraciones en la activación o localización de proteínas, las respuestas celulares, entre otros. La naturaleza de la respuesta va a depender de la vía de señalización específica y del contexto de la célula o el organismo. Siguiente. En cuanto a los pasos de la traducción, entonces, tenemos lo que es la resección, que cuando la célula externa va a ser detectada por moléculas receptoras específicas que se encuentran en la membrana superficial, en la superficie de la célula, o también se pueden encontrar en el interior de esta. Y también, después de eso, cuando ya esta molécula o esta señal es reconocida, va a pasar a lo que es la traducción, para que la señal se convierta en una señal intracelular. Entonces, esta señal debe transmitirse a través de la membrana plasmática. Aquí, entonces, donde van a interferir esos segundos mensajeros, como los que los mencioné anteriormente, el AMP cíclico, los iones de calcio, isotopo, trifosfato, entre otros. Cuando ya se da la traducción, en algunos casos se necesita que la señal sea amplificada. Para amplificar la señal, esto va a garantizar que se dé una respuesta adecuada dentro de la célula. Esta puede ocurrir a través de cascadas enzimáticas, lo que conduce a que una sola molécula venga y active otras moléculas aguas abajo, lo que lleva a una amplificación de la señal. En cuanto después se pasa a la transmisión, después de la amplificación, la señal intracelular se transmite a su destino derecho dentro de la célula. Esto puede involucrar también activación o inactivación de ciertas enzimas o proteínas. Luego llegamos a la respuesta celular. La respuesta celular es el objetivo final de la vía de transducción de señales. Esta puede ser diferente dependiendo la vía de traducción. Esta puede involucrar lo que es el cambio en la expresión génica, alteración en la entidad enzimática, reordenamiento del citoesqueleto, entre otros. Y por último tenemos la terminación, que una vez que la señal ha desencadenado la respuesta deseada, pues necesitamos que ya la vía de traducción sea terminada para evitar tener una activación continua. Siguiente, por favor. Ahora sí hablamos de los tipos de vías de transmisión. Entre los tipos de vías de traducción, encontramos la vía del receptor acoplados a proteína G, la vía del receptor de tirosina quinasa, también encontramos la señalización de canales iónicos, la vía de señalización de muesca, la vía MAC-RK, la vía JNK-SAP y la vía de traducción de la insulina. En esta ocasión les voy a hablar sobre la vía JNK-SAP. Siguiente, por favor. La vía JNK-SAP es una vía de traducción de señales que se activa por diversos estímulos de estrés. Esto puede ser una citoquina, puede ser por radiación ultravioleta, puede ser por choque térmico y también puede ser por choque osmótico. Esta vía involucra un grupo de proteínas de la familia MAC quinasas activadas por mitógenos, que van a ser las MAC, que se denominan sinasa sellón N-terminal o JNK, o proteínas quinasas activadas por estrés, que van a ser las SAP. Estas proteínas fosforilan y activan el factor de transcripción sellón, que forma entonces parte del complejo de AP1, que se regula la expresión de genes involucrados en cuanto a la respuesta al estrés, la apoptosis, en cuanto a la inflamación y la diferenciación celular. Aquí, en esta imagen, podemos observar los componentes esenciales que regulan esta vía. En cuanto al ligando, a los ligandos que están en la vía de JNK-SAP, estos pueden ser una citoquina como el factor de necrosis tumoral, también puede ser la interleucina 1, puede ser también un agente de 3 como la radiación ultravioleta o el choque térmico. El receptor entonces puede ser un receptor del factor de necrosis tumoral alfa, puede ser un receptor de la interleucina 1, un receptor de estrés, como lo es el receptor de glucocorticoides, entre otros receptores. El receptor, entonces, aquí lo que va a hacer es activar
va a activar una proteína quinasa de la familia MAC-quinasa-quinasa, que puede ser una MEQ-quinasa 1, una MEQ-quinasa 2, una MEQ-quinasa 3, una MEQ-quinasa 4, puede ser también una AS1, una TAC1, MLK o DLK. Como podemos observar aquí, tenemos a una AS1. Esa proteína quinasa a su vez va a fosforilar a otra proteína, que va a ser una proteína de la familia de la quinasa, de la MAQ-quinasa. Y esta puede ser una MAQ-quinasa 4, una MAQ-quinasa 7, una MAQ-quinasa 6 y una MAQ-quinasa 3. Aquí tenemos la presencia de la MAQ-quinasa 4 y tenemos la presencia de la MAQ-quinasa 7. Esta proteína finalmente fosforila y activa a una proteína quinasa de la familia John-Sap. Y como podemos observar aquí, si se ubican en el tercer circulito verde, tenemos una JNK. Esta proteína se trasloca finalmente al núcleo donde fosfolira y va a activar al factor de transcripción sellón, que se va a asociar con otras proteínas como la CFOS, la ATF o la de transcripción John B. Si podemos observar, aquí tenemos la YUN y las FOS. Y estas, pues, posteriormente van a formar el complejo AP1, y este complejo son los elementos de respuesta AP1 en el ADN y lo que va a regular la transcripción de genes que participan en la respuesta al estrés, en la respuesta a la apoptosis, en la respuesta a la inflamación, entre otros. Como dato está la proteína John-Sap, está implicada en diversas funciones fisiológicas y patológicas, como son la de neurodegeneración, el cáncer, la obesidad, la artritis y la arteriosclerosis. La modulación farmacológica de esta vía puede servir en cuanto a aplicaciones terapéuticas en el tratamiento de estas enfermedades que mencioné. Siguiente, por favor. Y por último tenemos la vía de transducción de la insulina. Este es un esquema general en cuanto a la vía de traducción de la insulina, que podemos observar que está conformada por el ligando, que va a formarse por el ligando de la insulina y el receptor de la insulina. Tenemos otras proteínas que forman parte de la familia de la MAQ-quinasa, tenemos otras MAQ-quinasas, una MAC, factor de transcripción y genes Diana. En general, la vía de transducción de las señales de la insulina juega un papel crucial en cuanto a la regulación de del metabolismo de la glucosa y de síntesis de proteínas también. Y la desregulación de esta vía también va a conducir a lo que son enfermedades como la resistencia a la insulina y a contribuir al desarrollo de afecciones como lo son la diabetes tipo 2, la obesidad, el cáncer y el envejecimiento. Las vías de transducción son numerosas y son un temita bastante complejo, así que les recomiendo, si quieren verlas a más profundidad, buscar un poquito de ellos. Muchas gracias. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches, espero se encuentren muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la regulación de la proliferación celular. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en pocas palabras, la proliferación celular es el proceso donde una célula crece y se divide formando dos células hijas. Este proceso es muy importante porque básicamente es el que va a provocar nuestra supervivencia general. Es decir, este proceso va a formar la homeostasis de nuestro cuerpo, la regeneración de los tejidos. Puedes ir a la siguiente diapositiva, por favor. A la formación de nuevos tejidos, la formación del tejido embrionario, el desarrollo de los embriones, el desarrollo de nuestro ciclo vital. Luego, también tenemos que nos ayuda también en la respuesta inmunitaria, ya que tenemos que la proliferación celular en células inmunitarias se da pues por una regulación, por una mitosis regulada. Entonces, esto lleva a que los linfocitos B se proliferen y pues formen mayor. Eso es la parte de la respuesta inmunitaria. También tenemos de que la proliferación celular ayuda a la homeostasis de nuestro cuerpo, ayuda a que haya un equilibrio total en nosotros y porque pues ayuda a la regeneración de nuestros tejidos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este proceso se lleva por dos rutas. La mitosis o la meiosis son dos tipos de división celular que existen en nuestro cuerpo. Hay células que realizan la mitosis, que son las llamadas células somáticas, y son las que realizan la meiosis, que pues son las células sexuales. En este caso vamos a ver la regulación celular en células mitóticas, las células que realizan la mitosis, y las células somáticas, que pues son las que realizan este proceso. Este proceso se divide en dos fases
esenciales. La interfase, que se compone de tres, pues, de tres como subfases, por decirlo de esa forma, que pues como vemos aquí, la interfase se compone por la fase G, y aquí donde ocurre aumento, duplicación de organelas, y pues donde se va a regular todos los nutrientes que, pues, para seguir el proceso. Luego vamos a la fase S, donde se va a provocar la duplicación de todo el material genético que va a haber en la célula. Luego la fase G2, que es muy parecida a la fase G1, pero en este caso está preparando para la mitosis, que es el proceso mucho más importante, y que pues es el que se va a regular. Un dato curioso es que no todas nuestras células realizan el proceso de duplicación celular. Las células, por ejemplo, como las fibras musculares, los miocitos o los nervios, no realizan el proceso de duplicación. Ellas no se duplican. Son completamente detenidas. Contra nuestras células epiteliales de nuestra piel, como sabemos, el contacto directo con el ambiente externo puede generar muchos daños en ellas, y pues ellas necesitan un constante renovación. Eso se llama una proliferación constitutiva. Siguiente, por favor. Ahora vamos con la regulación, que es muy importante porque de esta forma es como se realizan todos los procesos anteriores que les acabo de mencionar. Se realiza, pues, así es como se mantiene la homeostasis de nuestro cuerpo. Esto es como un proceso en el cual, si hay algún tipo de anomalía, procuramos detener el proceso. Es decir, detenerlo completamente, porque si no se puede continuar, porque se ve comprometida la integridad del ser humano. Siguiente, por favor, o del ser. Aquí tenemos dos actores principales. Los protooncogenes, que son los que van a estimular esa proliferación, y los generadores supresores de tumores, que son los que van a detenerla. De los más importantes de los que vamos a hablar son los factores de crecimiento, que vamos a hablar brevemente porque ya mis compañeros hablaron de ellos, los factores de transcripción E2F, las ciclinas, los CDKs y la MM2. Por parte de los genes supresores de tumores, vamos a hablar un poco sobre algunos como P53, PRB. Vamos a verlos a fondo más en las siguientes. Estos dos son importantes porque ellos van a mantener esa estabilidad en el interior de la célula. Siguiente, por favor. Aquí. Bueno, brevemente, vamos a verlos aquí los factores, como ya mis compañeros hablaron de ellos, podemos omitirlos un poco. Siguiente, por favor. Tenemos el factor de crecimiento nervioso. Ya esa parte la conocemos, disculpen. Listo. Ahora vamos a ver la vía de señalización extracelular, es decir, la que se realiza, se realiza de forma membranal externa, es decir, la forma, espero me entiendan. Cada factor de crecimiento tiene su receptor específico, los cuales van a tener un dominio tirosina quinasa, que es el que va a generar una cadena de fosforilación, interna, lo que va a llevar a nuestro siguiente punto. Por ejemplo, miren acá en este caso, como vemos el factor de crecimiento epidérmico, que es EGF, va a provocar una fosforilación interna por medio del dominio de tirosina quinasa, y pues va a provocar que las células epiteliales después se proliferen rápido. Ese es un ejemplo en las células epiteliales. Siguiente, por favor. Aquí vemos cómo se activa. Entonces, cuando, por ejemplo, en el caso del ligando EGF o el EGF, o el factor de crecimiento epidérmico, se une, esto forma una cadena de fosforilación que va a llevar, por ejemplo, al MAC, que es básicamente es una quinasa activadora de la mitosis. Básicamente, eso va a hacer que se expresen genes necesarios para empezar este proceso. Este proceso, pues, se realiza con este tipo y, pues, de esa forma. Siguiente, por favor. Unas también muy importantes para este proceso, pues, son las integrinas. La adhesión con la matriz extracelular le permite a la célula continuar o no este proceso. Es decir, el dominio intracelular, como dice proteína citosólica, que es lo que realiza una cascada intercelular, una señalización intercelular, esto provoca que la célula detecte que, supongamos que se haya separado, no se siga proliferando y muera. Lo que no pasa en el caso de las células cancerosas. En las células cancerosas, estas se ven mutadas y pueden generar la metástasis. Entonces, ellas se hallan en la matriz extracelular, permitiendo que las células se mantengan unidas y puedan continuar con su proceso, ¿ya? Esto produce una serie de transmisiones que, pues, le dan a la célula cumplir sus funciones concretas también. ¿Podemos? Siguiente, por favor. Ok, otra vía de señalización muy importante es la vía WNT. El ligando WNT se une a la proteína transmembrana FZ, lo que hace que se active la proteína DHH, que es la que provoca básicamente que el complejo que se une a la beta-catenina, que disculpen, no les hablé qué hace la beta-catenina. La beta-catenina es importante porque es la que va a estimular la transcripción de ciertos genes para empezar en la fase G1, ¿ok? Entonces, en condiciones normales, en la fase inactiva,
esta está secuestrada por un complejo proteico, compuesto por las proteínas que vemos ahí, y cuando el complejo WNT, el ligando WNT se une a la proteína, secuestra este complejo proteico dejándola libre, activando la proteína DSH y dejándola libre. Listo, siguiente diapositiva, por favor. Ahora la vía intercelular, que es la más importante, y eso es como la que aquí nos va a importar. Básicamente es un proceso donde un complejo proteico va a empezar a generar pues es un gran complejo proteico, que vamos a hablar. Siguiente diapositiva, por favor. Es el que va a permitir que todo este proceso se lleve a cabo. Miremos acá, por eso mucho más, esta es una de las proteínas más, el complejo proteico más importante. Se compone de dos proteínas, que es la ciclina, que como dice su nombre, está en forma de ciclos al interior de la célula. Al interior de la célula, exactamente en el núcleo, estas van a estar ubicadas y se van a ir traduciendo dependiendo del ciclo en el que estén y dependiendo de la fase en el que estén. La CDK o quinasa dependiente de ciclina se va a activar y va a generar sus funciones solamente cuando esté junto a la ciclina. ¿Y cuál es la función de la ciclina la CDK? Es fosforilizar a todas las proteínas que van a generar la proliferación celular. Siguiente, por favor. Ok, entonces, dependiendo del proceso en el que estemos, dependiendo de la fase en la que estemos, va a depender la ciclina. En el caso para generar la fase G1, se necesita la ciclina de CDK4. En el caso para pasar a G2, se necesita la ciclina E CDK2. Para pasar de la fase S a la fase G2, se necesita ciclina 2, ciclina A CDK2. Y así sucesivamente dependiendo. Ahora, siguiente, por favor. Ok, como dije, la ciclina depende de secreción. La ciclina anterior se encarga pues, de la traducción de las proteínas posteriores. Esto es importante porque pues, básicamente es lo que mantiene el regular proceso y a un buen nivel. Siguiente, por favor. P53 es una proteína importante, es un gen supresor de tumores. P53 se va a encontrar junto al ADN, se va a transcribir solamente cuando detecta algún tipo de daño en el ADN. O un gen o el daño, como se le dice, daño, o el genotóxico. ¿Qué va a hacer P53? P53 va a activar a P21, la cual se va a unir al complejo ciclina CDK, no permitiendo que se fosforilen todas las proteínas en el núcleo que no van a permitir. Un ejemplo de estas proteínas que deben ser fosforilizadas es, por ejemplo, la licasa, la ADN polimerasa, una gran variedad que es la que va a permitir que se realice la proliferación. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hace la ciclina CDK? Un ejemplo claro es el siguiente. La ciclina CDK fosforiliza a proteína PRB. PRB o proteína retinoblastoma va a liberar a AE2F, es el que va a provocar la transcripción al factor E2F. Es el que va a generar la transcripción de todas las proteínas que van a generar. Esta es una de las fases muy importantes. Siguiente, por favor. Ahora sí vamos a ver los puntos de control, donde la ciclina CDK es el que cumple la mayor función y pues su función principal. Vemos que iniciamos en la fase G1. Vemos que en la fase G1 se revisa el daño en el ADN. Se verifica si la integridad del ADN está correctamente. Esto le dicen, como dije, la ciclina C CDK4. Luego el punto de restricción, que es el más importante de todos, porque este es el que va a decir si la célula continúa o no, o si va a ir a la fase de senescencia, que es cuando la célula detiene su proliferación. Continúa el proceso. Tener el punto de control del daño en ese que básicamente igual, desde eso se va a encargar P53. Punto de control de ADN no duplicado, que es cuando la célula se encarga de verificar que todo el ADN esté completamente duplicado. El mismo punto de control de G2 que va a verificar si todo está completamente correcto respecto al ADN y toda la información genética está completamente integral. Y el punto de control de armado del uso mitótico, que es el que se va a encargar de que los microtúbulos estén correctamente unidos completamente a los cromosomas. Y por el último, el punto de segregación de control cromosómica, que es el que va a garantizar que todas las cromosomas estén divididos cuando vaya a aparecer la anafase. Siguiente, por favor. Ya por último, pues, después de que se genera un estrés genotóxico, de que el ADN por alguna manera se ha dañado, tenemos dos vías principales, que es la vía de P53, vemos en el lado derecho, como P53
es fosforilizado, se une a P21, que es el que se va a unir a la ciclina CDK, lo que no va a permitir que la proteína retinoblasmo libere a E2F, deteniendo completamente la transcripción de genes. El otro lado es por la quinasa CDK1-2. Esa quinasa CDK1-2 se va a encargar de fosforilizar a la fosfatasa CDC25C. Esta fosfatasa va a encargar de que la proteína 1433 se una a CDK25, no permitiendo su activación. Lo que no deja que la ciclina CDK se active también si no puede cumplir su función. Siguiente. Ya para terminar, ya para culminar el proceso, vemos que un fallo en este proceso son muy graves. En el caso del cáncer, pues supongamos que alguna mutación se hace en un gen supresor de tumores o en un proto-oncogen, que pues cuando está mutado se le llama oncogen. Entonces, supongamos que P53 se vea comprometido. Eso no permite que se con un correcto vigilación de la integridad del ADN. Eso va a provocar que todas las células se proliferen sin control. Lo mismo con las ciclinas CDK, que se mutan, estimulan demasiado y provocando tumores benignos, o sea, malignos. Entonces, muchísimas gracias a todos. Pero mi siguiente compañero, que es la apoptosis. Bueno, compañeros, ya para el último tema del webinar, tenemos el apoptosis o muerte celular programada. Aquí en este tenemos lo siguiente. Primero, antes de comenzarles, les voy a aclarar algo. La apoptosis y la necrosis son completamente diferentes, porque mientras que la apoptosis es un proceso que se encuentra regulado y es irreversible, la necrosis no. Y la necrosis se produce ya sea por lesiones físico-químicas agudas, por factores externos, como infecciones bacterianas u otros factores nocivos. Este es un proceso, pues, es irregulado y es irreversible para la célula. Bueno, ahora sí, para entrar en materia, ya luego de haberles aclarado eso, tenemos que la apoptosis es ese proceso por el cual pasa la célula y que ella misma reconoce que pues ya llegó como su hora o su momento de acabar consigo misma. Y bueno, ella esto no lo hace pues por sí sola, claramente no. Aquí entran en juego varios mecanismos tenemos dos tipos de causas. Tenemos las causas fisiológicas y tenemos las causas patológicas. Comenzamos con la fisiológica. Dentro de la fisiológica encontramos las células epiteliales. ¿Qué ocurre en las células epiteliales? La embriogénesis, la menopausia, glóbulos blancos, glóbulos rojos y la selección negativa de linfocitos. En la patológica ocurre en el daño del ADN, en la acumulación de proteínas mal plegadas, en las infecciones virales, en las enfermedades autoinmunes y en el daño celular. Entre los mecanismos de la apoptosis encontramos unas proteasas citosólicas llamadas caspasas. Estas en los humanos van desde la 1 hasta la 12. También encontramos proteínas propoptóticas, es decir, que inducen a la apoptosis, como la BATS y la BAC. También tenemos las proteínas antiapoptóticas, que estas son las que inhiben la apoptosis, como la BCL2, BCLXL y MCL1. También tenemos las proteínas mediadoras o sensoriales, como la BIM, BAN, NOTSA, BUMA, y estas también se les llama proteínas BH3, ya que tienen un dominio en común. Y todo esto funciona junto con más de 100 proteínas dianas diferentes. Aquí, como pueden ver en la siguiente tabla, tenemos varias de las funciones, o cómo funcionan las caspasas, más bien. Primero aquí tenemos de este ladito, que funcionan como fragmentador de ADN con la ADN-ASA. También tenemos la de las láminas nucleares, que se encarga de fragmentar el núcleo. Tenemos a su vez las que se encargan de fragmentar todas esas proteínas citosólicas, como la actina, la miosina, la tubulina, bimentina, entre otras. También tenemos las que fragmentan el aparato de Golgi y la escramblasa, que esta es la que se encarga del desplazamiento de las cabezas de la fosfatidilcerina en la superficie celular, que más adelante les explico cómo funciona.
bueno, como les mencioné, la apoptosis se da por dos vías. Tenemos la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca, que es esta la que está aquí, está mediada por receptores. Mayormente estos receptores pertenecen a una familia de receptores que se llama tumoral necrosis, bueno, tumoral necrosis, perdón. O aquí, como lo ven aquí, TNRF, que está en inglés. Va. Y entre estos encontramos pues el TNRF1, el FAS-OC95, el DR4 y el DR5. Bueno, aquí en la vía extrínseca pues la podemos encontrar. Aquí en la vía extrínseca pues la podemos encontrar como con los siguientes mecanismos. Esto en las células no solamente se inducen por los que les mencioné anteriormente, ya sea por algún tipo de agente externo que induce, sino que también por una señal que recibe de células vecinas o cuando dejan de estar presentes factores de inhibición. También encontramos que la señalización es mediada pues, por los receptores de muerte que ya les dije, y estos activan pues la señalización celular. Bueno, aquí se me olvidó mencionarles algo, y es que la FAS o CD95 es uno de los receptores más importantes, ya que cumple un papel fundamental en el sistema inmunitario, y es el que regula la selección negativa de linfocitos, pero también es la que se encarga de dar la respuesta a las células tumorales o células infectadas por virus. Bueno, esto inicia de la siguiente manera. Tiene lugar a través de una secuencia llamada dominio de muerte, que es esta que está aquí. Esta que está aquí, la DD, o sea, DIDS domain, que es la que, esta que a su vez, como la pueden ver por aquí, dominio de muerte, esta se une con una molécula llamada FADD, que esta es la que se encarga de reclutar a ese receptor, que luego se une con un complejo de señalización inductor de muerte, o D, así como está aquí, DISC, que es este que está por aquí, que se une a una procaspasa, que en este caso es la procaspasa 10. Esto luego, al momento de unirse con la procaspasa, lo que causa es una proteólisis y procede a la activación de la caspasa, en este caso la caspasa 10, que es cuando ya está activa, y esta se encarga pues de liberar unos sustratos, y entonces entra en juego las caspasas ejecutoras. Aquí en este caso puede funcionar, digamos, la caspasa ejecutora número 3, que esta tiene un sustrato, y este sustrato es el que se encarga de liberar un fragmentador de ADN, que es este nombrecito que está acá, ahí abajito, y a su vez esto se descompone, se degrada, y por medio de un receptor llama a un fagocito, un macrófago en este caso, y se encarga de venir y acabar con el cuerpo apoptósico que se había desplazado de ese lugar. Bueno, aquí era lo que les decía, lo de la fosfatidilcerina, que como lo pueden ver aquí en esta imagen, tenemos que así se ve desde el interior de la célula, o sea, del citosol, miren cómo se ve, que ya luego estos le mandan una señal, y que al momento de convertirse en un cuerpo apoptósico, se encarga de unirse a un receptor. Bueno, ahora pasamos a la vía intrínseca o mitocondrial. Esta vía, pues como su nombre lo indica, pues es la vía interna, y se induce principalmente pues, por esos estímulos: el daño irreparable, las altas concentraciones de calcio en el citosol, el estrés oxidativo, o la falta de señales de supervivencia, o factores de crecimiento.
como mencioné anteriormente, el daño en el material genético del ADN, aquí en este caso fue un papel fundamental, como lo pueden ver aquí, que ya ahorita se los explico, porque aquí entra en juego la proteína P53, o el gen supresor de tumores, que está mediante un aumento, al momento de inducir a la apoptosis, lo que ocurre es que hay un aumento de las proteínas mediadoras o sensoriales como la PUMA y la NOTSA, que cuando estas están en aumento lo que hacen es aumentar también las proteínas proapoptóticas que les mencioné anteriormente, que son la BATS y la BAP, y esto lo que causa es la inhibición de las proteínas BCL2 o BCLXL, que a su vez esto se encarga de traslocar a la mitocondria y forma oligómeros que desplazan a la proteína por medio de poros. Esto a su vez lo que se encarga cuando están los poros abiertos en ese momento del canal, lo que se encarga es justamente de liberar citocromo C al citosol, y esto se une a este que está por aquí, al APAF1 o el APAF1, que a su vez uniéndose con el citocromo C lo que forma es un apoptosoma. El apoptosoma, cuando se libera, cuando se forma, se encarga de activar a la caspasa, en este caso la caspasa número 9, que esta a su vez activa la caspasa ejecutora, ya sea la 3, la 6 o la 7, y que induce en una muerte celular. Aquí, como pueden ver, aquí está la comparación entre una célula normal que tiene su señal de supervivencia, su factor de crecimiento, en el cual todo está equilibrado. Como pueden ver, este es el citocromo C, y aquí están pues las proteínas antiapoptóticas que inhiben eso. Y por acá tenemos, pues, como se pueden dar cuenta, la de las apoptosis, que son las faltas de señales de supervivencia o la irradiación, perdón. Y aquí tenemos, pues, por daño de ADN y por la falta de señales de supervivencia. Aquí, como les dije, se activan pues las proteínas sensoriales, que son las de la BH3. A su vez, las BSL2 pasan a segundo plano, por así decirlo, ya que estas lo que hacen es inhibir la apoptosis, pero como hay una liberación de las proteínas que les dije anteriormente, aquí está la activación de los canales BATS-BAT o poros, y aquí, si se dan cuenta, aquí va saliendo el citocromo C y otras proteínas que a su vez, esto como les dije, forma el apoptosoma, y ya por último las caspasas ejecutoras. Aquí, como se pueden dar cuenta en esta imagen, ya esto es de manera de resumen, ya como para que vean cómo funcionan pues los dos, ¿cómo es? Los dos... ¿Sí se ve? Sí. Ok. Bueno, sí. Aquí se ve cómo actúan las dos, pues, por separado, pero lo último, si se dan cuenta, ya aquí lo que pasa es que se unen ya formando los cuerpos, la fragmentación del ADN, perdón, luego la formación de las vesículas, a su vez la formación de los cuerpos apoptósicos que tienen unos ligandos, como les mencioné anteriormente, los de fosfatidilcerina son uno de ellos, y que se unen al fagocito. Si se dan cuenta, aquí se forma ya sea por una lesión celular, como la eliminación de los factores de crecimiento, las lesiones del ADN, el mal plegamiento de las proteínas, el estrés oxidativo. Y ya por acá pues tenemos la morfología, cómo funciona la apoptosis paso a paso. Como les dije, tenemos en primer lugar la retracción celular, luego la fragmentación del ADN, y se pueden dar cuenta por acá. Tenemos la condensación de la cromatina, luego la fragmentación del núcleo, la fragmentación de las vesículas, y a su vez esto lo que induce es a la formación de cuerpos apoptóticos, y por último llega el macrófago unido a un receptor, y ya pues termina con la vida de la célula, o así es el proceso básicamente de la apoptosis. Bueno, muchas gracias a todos por su atención.
No sé si tienen algún tipo de preguntas o dudas. ¿No? Bueno, chicos, a manera como de resumen les queremos hacer un quizzes. No sé si la profe esté dispuesta a que lo hagamos. Tenemos un quiz preparado para los chicos, bastante corto, entonces se los vamos a compartir ahora por el chat. Hola muchachos, mira, por el tiempo que ya pasó, yo preferiría que eso lo dejaran para otra actividad, ¿vale? Que ya son las 10:11 de la noche y